El día de hoy vamos a tratar el capítulo Memoria celular. Es sin duda alguna uno de los capítulos más importantes de lo que hemos escrito. Si usted ha leído todos los videos anteriores y ha ido de la mano tratando de meditar sobre la información que hemos dado, va a encontrar algo muy bonito. Va a encontrar que empezamos a hablar de la materia. Después comentamos que la materia no era más que energía. El siguiente paso fue conducirlos a que esa energía tiene que estar en vibración, y ahora vamos a mencionar la palabra información. Materia, energía, vibración e información. Esta es la forma en la cual se maneja nuestro microcosmos, nuestras células, nuestro sistema nervioso central. Pero la memoria no solamente se refiere a un conjunto de imágenes que se encuentran almacenados en una célula o en nuestro sistema nervioso central. También nos toca el tema de el guardar experiencias que no solamente pertenecen a esta vida, sino a toda la especie, a toda la evolución de nuestra especie humana. Yo espero que estas conclusiones que saquemos el día de hoy, nos lleven a un estado superior de conciencia y sea lógicamente de utilidad tanto para sus vidas como para su familia. Gracias. Vamos a hablar el día de hoy sobre memoria celular. Quiero empezar con una frase: como es arriba, es abajo. Esta es una ley universal, una ley del Kybalión. Como es arriba, como es el microcosmos, es el cosmos. Y la memoria celular es una experiencia práctica de este concepto, de esta ley. ¿Qué es la memoria celular? La memoria celular es la capacidad que tiene la célula de nuestro cuerpo de recordar no solamente imágenes, como estamos acostumbrados a interpretar el término de memoria, sino de retener información no solamente intelectual, sino memoria emocional, y no solamente de esta vida, sino de todas nuestras vidas pasadas, principalmente de toda la evolución de la especie humana. Si nos basamos únicamente en el concepto de memoria, la memoria es la capacidad de retención de imagen o imágenes en nuestro cerebro. Pero como hemos dicho, no solamente nos vamos a estudiar la memoria cerebral, sino más allá, la memoria de cada una de las células. La mente tiene su memoria, el cuerpo tiene su memoria, las emociones tienen su propia memoria. Todos conocemos que el paquete informativo más importante que recibe un ser humano se encuentra en su ácido desoxirribonucleico, o en inglés el famoso DNA. Allí ustedes pueden encontrar las características físicas que van a caracterizar a una persona. Cuando se unen dos ADN en la formación de un nuevo ser, se comparten estas características físicas y sexuales. Pero hay otro tipo de información psicoemocional y la información de la propia evolución de la especie humana, que esa no se ha identificado en nuestro ADN. Si ustedes se fijan en nuestras células primas en el hombre, el espermatozoide, pues lógicamente dentro de su estructura lleva el ADN, es decir, las características físicas que debe presentar o que va a donar el padre. Pero como veremos más adelante, esta célula espermática tiene características y memoria propia que le van a permitir el encuentro con el óvulo y por lo tanto la fecundación. El óvulo comparte iguales características, información genética sobre su ADN, pero también
lleva consigo características de memoria celular, emocionales y de la especie humana. Y esta es una prueba de la memoria celular que tiene una de las células, que es el espermatozoide. ¿Quién o cómo el espermatozoide tiene esa información de pasar a través de las cavidades genitales, llegar a la trompa de Falopio y buscar el óvulo? ¿Y quién tiene la capacidad, en condiciones normales, de que ese óvulo solamente sea penetrado por un espermatozoide? Y en este momento, que se llama fecundación, existe el intercambio de la información paterna y de la información materna, formando un nuevo ser. Un nuevo ser que va a encontrarse dividiéndose constantemente a nivel celular. Pero aquí quiero hacer hincapié en algo. Todo el proceso de la evolución de la especie humana, desde que éramos una célula, es decir, un organismo unicelular dentro del mar, hasta el momento que se llevó proceso millones de años, actualmente se hace en tan solo 40 semanas. Aun cuando en realidad desde la semana 38 el producto ya se encuentra completo, íntegro. Imagínense ustedes toda una información comprimida, toda una información que duró millones de años, ahora se efectúa en tan solo 9 meses. Por eso ustedes ven que las características anatómicas y físicas de la embriogénesis, es decir, la formación del embrión humano, es muy parecida a la de otros animales. Ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva cómo, si comparamos nosotros un pollo, un cerdo y un hombre en cuanto a su génesis, pues en la fase superior y en la media es bastante difícil saber quién es humano, quién es un pollo y quién es un cerdo. Es decir, toda la embriogénesis que nos llevó millones de años se encuentra recopilada en la actualidad en el vientre materno en tan solo 9 meses. Bien, si nosotros somos energía o tenemos energía, ¿cómo podríamos guardar, cómo podríamos archivar esa energía? Pues en grandes acumuladores. Podemos imaginar toda la energía que tenemos en una existencia y toda la energía que tenemos en todas las existencias desde que somos especie humana, y pues no podríamos imaginar el acumulador, la batería gigantesca que podría almacenar toda esta energía. Pues bien, ahora sabemos que esa energía se almacena en forma de información, de datos. Igual que un computador, igual que un procesador, usted está haciendo una carpeta de datos interesantes y usted teclea usted energía electromecánica y se transforma en información. Guarda su carpeta y el día que usted desee, al hacer clic en esa carpeta, brota toda la información en imágenes, en palabras, en audio. Es decir, la materia, energía, vibración, información, y después el proceso se invierte. Información, vibración, energía y materia. Esa es la ley del universo. Por lo tanto, esto también nos comprueba de que no existe la muerte. Porque si existiera la muerte, todos los procesos psicoemocionales y todo el proceso de evolución se tendría que estar repitiendo continuamente en las diferentes especies que vemos físicamente. Esta información es guardada en un espacio que consideramos como vacío. Quiero platicar con ustedes tratando de hacerme entender de la siguiente manera.
Lo que nuestros órganos de los sentidos ven es el 4 a 5% de todo lo que existe en el universo. ¿Por qué estamos tan limitados? Porque nos basamos en nuestra percepción, y la percepción depende de nuestros órganos de los sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Y cada uno de estos órganos de los sentidos tiene un límite inferior y un límite superior de percepción. Por debajo de ese límite o por arriba de ese límite no podemos percibir las cosas, aun cuando existan. Por ejemplo, hay sonidos, infrasonidos, que no podemos escuchar, sin embargo existen. Hay sonidos que están por arriba de la escala que podemos escuchar de decibeles, existen, pero no podemos escucharlos. Hay luz o colores que existen por debajo del rojo. Los infrarrojos no podemos observarlos. Hay colores arriba del violeta, los ultravioleta, que tampoco podemos observarlos. Y así, en cada órgano de los sentidos tenemos un mínimo y un máximo, una escala de percepciones. Todo lo que esté por debajo o por arriba no se percibe. Y si no se percibe, entonces lo consideramos como inconsciente. Hay un 20% restante que sabemos que existen, aun cuando no puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos. Por ejemplo, sabemos que hay oxígeno, sabemos que hay dióxido de carbono. Lo sabemos, aun cuando no podemos verlo. Eso entra dentro de un 20%. Pero ¿qué pasa con el restante 75%? El restante 75% le llamamos vacío. Los estudios más modernos sobre ese vacío, que se basan en física cuántica y en experimentos de colisionadores, nos demuestran que ese vacío no está vacío. No vemos lo que hay en él, pero hay una vibración, hay una red intrincada de energías que comunica todo el universo. Todo el universo, 70% estamos hablando de ese vacío que vemos como vacío, que consideramos por muchos años como un sin nada, está lleno de una vibración, lleno de una red de intercomunicación que conecta el todo con el uno y el uno con el todo. Esto era conocido desde hace miles de años antes de Cristo. Por lo tanto, nuestro comportamiento en información es el mismo comportamiento que tiene un procesador, que tiene una computadora. Desde que estamos en formación, estamos recibiendo información. Por eso vean ustedes esta agradable diapositiva donde estamos conectando el sistema nervioso de un feto con un sistema de cables de información. Aquí solamente cabría explicarles que no solamente es el cerebro el que recibe la información, sino es también cada una de las células del cuerpo humano. Por eso, por muchos años pensábamos que el cerebro era el creador de la información, y actualmente el concepto es que el cerebro tan solo es un receptor, con fenómeno de intercomunicación. Es decir, el cerebro no solamente recibe, sino también proporciona información a sí mismo y al resto del cuerpo, al resto de las células del cuerpo humano. Por lo tanto, en nuestro microcosmos, que es nuestro cuerpo humano, tenemos una red intrincada de información, algo así como un internet biológico. Veamos cómo algunas células como la piel, solo por señalar algunos ejemplos, como la piel o las células rojas, ¿sí? Las células madre, pueden ellas con su memoria diferenciar
y saber qué deben de producir, si glóbulos blancos, si plaquetas o glóbulos rojos. Todo nace de una sola célula, la célula madre, pero esa célula madre tiene la información suficiente para saber en qué tipo de célula sanguínea se va a diferenciar. En esta diapositiva vemos nosotros que ¿por qué no hemos estado conscientes de esta situación? Porque por desgracia la información que tenemos en nuestro cerebro se basa en dos tipos, consciente y subconsciente o inconsciente. Y vemos con tristeza que nuestro consciente, es decir, aquello de lo que nos damos cuenta, solamente representa el 5% de la capacidad cerebral. El 95% de la información que tenemos en nuestro sistema nervioso es a nivel inconsciente. Y bueno, en la actualidad, la capacidad de información del cerebro se mide igual que en un CPU, por bytes. Y vemos que la conciencia solamente te percibe 2000 bytes por segundo, pero el subconsciente 400,000 millones de bytes por segundo. Y este sistema nervioso, estas células nerviosas, están recibiendo, están captando información, no solamente cuando estamos despiertos, aún dormidos e incluso aún en estado de coma. Por lo tanto, nuestro cerebro no solamente da información, sino recibe información. Y aquí es muy importante los cuidados que le demos a nuestro sistema nervioso. ¿Cómo mejorar nuestra memoria? Pues nuestra memoria la podemos mejorar de muchas maneras. La principal es usándolo. El cerebro es igual que un músculo. Entre más se utilice, mayor capacidad de rendimiento tendrá. Si ustedes tienen un procesador, un computador, igual que si se tuviera un cerebro, puede ser magnífico, puede ser con una capacidad tremenda de almacenamiento o de rapidez, pero si no lo usamos, pues de nada nos va a servir. Igual si tenemos un cerebro o un computador que tiene poca capacidad, pues de nada nos va a servir. Tampoco nos serviría uno muy potente que esté lleno de virus, que en el caso del ser humano sería lleno de bloqueos. Bloqueado no podría servirnos nuestro ordenador, nuestra información que almacenamos en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos que tener un computador o un cerebro flexible, tolerante, abierto siempre al aprendizaje, igual que un ordenador que está conectado a las mejores redes informáticas, como es el Internet. Y bueno, del cuidado que le demos a nuestro cerebro, de el número de veces que lo utilicemos por día, de la capacidad que tengamos nosotros de acceder al subconsciente, de ese poder que tenemos de utilizar los dos hemisferios cerebrales, de someternos a técnicas como la oración o la meditación. De eso depende mucho la nutrición de nuestro sistema nervioso central y la capacidad de nuestra memoria celular. Quiero culminar diciendo que el ADN es un paquete informativo de características físicas, pero que hay algo más. Hay una memoria celular independiente del ADN y hay una memoria psicoemocional. Y a la memoria psicoemocional se le ha dado muchísima importancia porque ella almacena todas las experiencias de nuestra especie humana. Quizá hace 40 años que no conocíamos sobre este sistema intrincado de redes que ahora llamamos Internet. Dentro de unos años más nos demos cuenta que en ese vacío en el espacio no existe tal vacío, sino una red intrincada de información que nos comunica a todos.
que nos informa a todos y que nos demuestra una vez más que la energía jamás se pierde, que la energía se almacena. Y aquel akasha del que hablan algunos científicos y sobre todo la cultura hindú y budista es una realidad, es la fuente, la matrix de la cual proviene toda la información. Bueno, pues me despido con ustedes, de ustedes, por el día de hoy, esperando que esta plática haya sido de su agrado y sobre todo esperando el próximo salto que no sé por qué llamé próximo, porque ya lo tenemos aquí y eso es la inteligencia artificial. Gracias por su atención.